Aleluya. Ha sido una mañana de bendición. Y bueno, ¿cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado? Quiero que levanten la mano para ver más o menos cuántos lo recuerdan. Un poquito, como 5 personas. ¿El resto no vinieron o qué? Bueno, como 15. Bueno, ya que la mayoría no vinieron, el domingo pasado estuvimos hablando de una parte de la primera epístola del apóstol Pedro y estábamos viendo el final de la carta, porque en el final de la carta la palabra de Dios nos decía que Dios mismo es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, y que es Él el que hace esa obra. Y eso lo dice al final de la carta porque a lo largo de la carta el apóstol empieza a dar una cantidad de instrucciones, da una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, sabiendo eso, vamos a mirar una de esas cosas que la palabra de Dios nos pide a nosotros que hagamos. Entonces quiero que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19 y vamos a mirar una de las cositas, solamente una de las cositas que el apóstol, que el Espíritu Santo a través del apóstol nos está pidiendo a nosotros. Primera epístola universal del apóstol Pedro a los expatriados, dice él, aquellos que estaban dispersos producto de la persecución, o como decíamos el domingo pasado, desplazados por la violencia. A ellos les escribe y nos escribe el Señor a nosotros. ¿Cuántos lo tienen ubicado ya? Dice así: por tanto, ceñid los lomos de ¿qué? ¿De nuestro qué? ¿Está claro eso? Ceñid, mire lo que nos está diciendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos de cuando que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué nos dice? Sed también vosotros santos ¿en qué? ¿Sabe cómo se muestra si somos santos o no somos santos? En nuestra manera de ¿qué? Allí se refleja la santidad. Versículo 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como les decía anteriormente, la epístola, la carta, nos anima y nos instruye a vivir una vida en santidad. Nos dice el versículo 16 que sed santos, porque yo soy. Entonces hay un claro llamado a santidad. Pero a partir de este momento nos dice qué hay que hacer para ser santos. Sin embargo, el domingo pasado hablábamos de que es Dios mismo el que hace la obra en nuestra vida. Dios es el que transforma. Es Él quien perfecciona, es Él mismo el que nos afirma, es Él mismo el que nos fortalece y nos establece. Sin embargo, vemos aquí
que siempre hay algo que a ti y a mí nos va a tocar hacer. Dios siempre va a dejar algo en nuestras manos. Lo más difícil ciertamente lo va a hacer Él. De eso no hay duda. Pero siempre hay una parte que te va a tocar hacer a ti y que me va a tocar hacer a mí. Esa es la razón por la cual algunos se preguntan. Hay gente que a veces le pregunta a uno y le dice: pastor, pero si Dios es el que hace la obra, ¿por qué hay tanta gente que no cambia? ¿Por qué hay tanta gente que llega a la iglesia y sigue en lo mismo? Cuando usted vea ese tipo de situaciones, tenga presente que hay una parte que hace Dios. Y esa parte que hace Dios es infalible. Pero hay una parte que Dios le deja al ser humano. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde viene el problema. Cuando esos tipos de situaciones pasan, póngale la firma: la parte humana está fallando. Mire, yo he entendido que en Dios todo es dinámico, hasta esperar. Hay momentos en que Dios nos dice, por ejemplo, le dijo en un momento a Josafat: esperad y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Hay muchas cosas en las que Dios nos dice espera. Y nosotros tenemos una concepción en nuestra mente de lo que es esperar. En nuestra mente el esperar es algo pasivo. Pero yo he encontrado que en Dios ni siquiera la espera es algo pasivo. Hay quienes creen que uno espera en Dios como quien ve televisión. Yo no sé si usted se ha puesto a la tarea de observar, sin usted estar viendo televisión, observar a alguien que está viendo televisión. La persona está sentado o acostado y usted lo ve. De pronto mueve un dedo. Y es una actitud. Si usted coja a una persona, de pronto a su hermano, a su tío, cuando está viendo televisión, y fílmelo y después analice el video. Una pasividad total y absoluta. Achantado. Así está una persona viendo televisión. Y uno no espera en Dios como nosotros esperamos en un consultorio o como esperamos en la fila de un banco. No, uno no espera en Dios de esa manera. Cuando uno espera en Dios, por lo menos usted ora, ¿cierto? Es que si no ora no puede esperar en Dios. Uno cuando espera en Dios lee la Biblia, uno ayuna, hace vigilia. Eso me hace recordar a Pablo y a Silas cuando llegan a Filipos y los meten presos en la cárcel y les aseguran los pies en el cepo, no podían moverse. Sin embargo, ¿estaban Pablo y Silas esperando en Dios de una manera pasiva? Como cuando uno ve televisión, no me puedo mover, bueno, vamos a esperar en Dios que salga. ¿Estaban ellos en esa condición? ¿Qué dice que estaban haciendo ellos? Mientras estaban ahí amarrados, encarcelados, no podían hacer nada. ¿Qué hacían ellos? Oraban y cantaban alabanzas al Señor. De manera que siempre habrá algo, hasta cuando Dios te dice espera, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. La gente quiere esperar el actuar de Dios como quien espera en un consultorio. Usted no se ha dado cuenta que en los consultorios los llenan de revistas. Cuando va a un consultorio y le toca esperar, hay una pila de revistas ahí viejas, ahí ponen periódicos, en otros ponen un televisor, ponen música. ¿Usted no se ha preguntado por qué hacen eso? ¿Qué es lo que ellos buscan cuando le ponen ahí ese montón de cosas, revistas? ¿Sabe qué es lo que ellos buscan? Entretener su mente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Nuestra mente, ¿cierto? Y el apóstol aquí nos decía: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nos está hablando de nuestra mente. El blanco de esas estrategias es nuestra mente. Si no hay revistas, si no hay televisión, si no hay música, la gente empieza a pensar en todo lo que podría estar haciendo si no estuviera ahí en el consultorio. Y entonces, ¿en qué termina eso? Empieza el desespero, empiezan los reclamos y hasta las riñas. Yo llegué primero, iba a pasar esa señora primero que yo. ¿Cierto que sí? Entonces ellos necesitan entretener nuestra mente. Y la epístola nos muestra algo que es clave para aquellos que queremos tener un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener un cambio en su vida? ¿Cuántos quieren alcanzar la santidad que Dios espera de nosotros?
La epístola aquí nos está diciendo algo que es clave para los que queremos, para los que estamos tras ese objetivo. Y nosotros a veces hemos subestimado el papel de nuestra mente en el proceso de perfeccionamiento que Dios hace en nosotros. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas? Por eso es que la epístola nos empieza, ahí en el versículo 13 empieza diciendo: por tanto, lo primero que vas a hacer, lo que encabeza la lista de cosas que tenemos que hacer es ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque el Señor sabe que no se puede tener victoria espiritual si no se pone la mente en sujeción a Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a Jesús. Esa es la base de lo que dice el Salmo 19 en el versículo 14. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 14? Dice: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué? ¿Usted sabe qué es la meditación de mi corazón? Tradúzcalo al lenguaje actual: los pensamientos de mi mente. ¿Qué me está diciendo ahí? Que los dichos de mi boca, ahora los dichos de mi boca, ¿de dónde vienen? ¿De dónde proviene lo que la boca habla? Del corazón, ¿cierto? Y la meditación de mi corazón, o sea, mis pensamientos, sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, la primera instrucción que recibimos en la epístola para alcanzar la santidad es: ciñe los lomos de tu entendimiento. La mente juega un papel decisivo en nuestro cambio. Por esa razón también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, él les da lo que podríamos llamar ¿cómo podríamos decirle a eso? Una guía para seleccionar pensamientos. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, hay una lista ahí que dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice ahí? Pensad. ¿Quiénes querían una guía para seleccionar pensamientos? Porque yo le estoy diciendo que para alcanzar la santidad es clave saber seleccionar nuestros pensamientos. Eso es una guía para seleccionar pensamientos. Si usted desea ser perfeccionado y alcanzar la santidad, debe cuidar mucho sus pensamientos. Mi amado hermano, mi amada hermana, tenga claro que su mente, mi mente, es un campo de batalla. A nuestra mente llegan pensamientos que provienen del mismo diablo. A nuestra mente llegan pensamientos que provienen de nuestra carnecita. Llegan pensamientos que provienen de nuestra propia maldad. A nuestra mente llegan pensamientos que provienen de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia prudencia, de nuestra propia sabiduría. Pero a nuestra mente también llegan pensamientos que provienen directamente de Dios. Y usted y yo tenemos que saber seleccionar. Mire, algo sí es seguro: el tipo de pensamiento que predomina en tu mente. Ya te dije que hay pensamientos que vienen del diablo, que vienen de nuestra carne, que vienen de nuestra sabiduría, otros que vienen de Dios. Pero el tipo de pensamiento que predomina en tu mente es lo que va a determinar tu conducta. Y la santidad se ve o se refleja precisamente en nuestra conducta. ¿Ve? Ahí a tu mente y a mi mente va a llegar de todo. Porque vea, si hay algo pródigo y prolífico en la vida, es la mente del ser humano. Ahí llega de todo. Pero cada uno de nosotros es responsable de seleccionar qué pensamiento se queda y qué pensamiento se va. Si usted se pone a pensar en todas las cosas malas que le han pasado en la vida, ¿cómo va a terminar? Ay, que a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello.
Se termina triste. Ay, ¿yo por qué? Si usted se pone a pensar o se concentra en las injusticias que le ha tocado vivir, ¿cuántos saben que la vida es injusta? El mundo es injusto, la vida es injusta. Y todos los que estamos aquí, en mayor o menor grado, hemos sido sometidos a injusticia. Y si usted se pone a pensar todas las injusticias a las que usted ha sido sometido, usted va a terminar siendo un amargado, usted va a terminar siendo un resentido social. Mire, usted y yo tenemos la responsabilidad de seleccionar nuestros pensamientos. Y tenemos una guía en todo lo bueno. Me han pasado cosas malas. Oye, pero también me han pasado cosas buenas. ¿En cuál tengo yo que pensar? En las buenas. He sido sometido a injusticia, pero también he sido blanco de muchos privilegios. ¿En cuál tengo que pensar? En los privilegios. ¿Ve? Y aquí la epístola nos está hablando: ceñid los lomos de tu entendimiento, vigila que tu mente esté en sujeción a Cristo. Ahora, en cuanto a pensamientos, y lo vemos aquí también en la epístola, uno de los más grandes enemigos que tenemos, adivine cuál es: nuestro pasado. Mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14 de la primera de Pedro. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de ¿cuándo? Esto nos está hablando de un tiempo, ¿cierto? ¿Los deseos de cuándo? Eso está haciendo referencia directa a nuestro pasado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El Señor nos está hablando de que nosotros venimos de un pasado y que en ese pasado predominaban en nuestra mente unos deseos. Y yo le digo, hay hermanos que dicen: no, pero es que el pasado no es importante, el pasado no sirve, el pasado. Yo quiero decirle algo: el pasado es importante en la medida en que nosotros pensemos en él. En esa misma medida el pasado es importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el pasado quede atrás y que no exista, ¿cierto? ¿Qué dice 2 de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 17? Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos con nuestro pasado. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Entonces, con el pasado, ¿qué pasó? Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa? Eso es una gran verdad. ¿Cuántos creen esa verdad? Lo hemos cantado: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. ¿Cierto? Eso es una gran verdad. Pero ¿qué pasa si vez tras vez nosotros estamos volviendo sobre ese pasado? Esa es la voluntad de Dios. Que nuestro pasado pasó. Pero si nosotros estamos volviendo sobre ese pasado, y hay de pronto quienes dicen: yo no he vuelto sobre ese pasado, ¿por qué me dice que volver sobre el pasado? Pues yo encuentro que aquí el apóstol nos está diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. La palabra nos está hablando a nivel de pensamiento. Y cuando nos está hablando aquí del pasado, nos sigue hablando a nivel de pensamiento. No nos está diciendo de hacer lo que antes hacíamos, nos está diciendo de desear lo que antes deseábamos. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Un deseo es algo que existe en el pensamiento y no siempre se materializa. ¿Ve? Y él nos está hablando de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Si usted vive trayendo a la memoria
aquellos recuerdos. Usted nunca va a lograr ser un cristiano a carta cabal. No va a poder. Ay, esa vida que yo tenía antes, cuando yo parrandeaba, cuando yo mujereaba. Usted no sabe cuántas mujeres pasaron por aquí. No, y ahora las mujeres, ¿y cuántos hombres? Cuando yo tenía hombres, porque es que ya ahora es a la par, ¿no? Eso era antes que. Ay, esa vida. Si usted quiere que todas las cosas sean hechas nuevas, empiece por olvidar las cosas viejas. Si usted quiere poder decir en mi vida las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pues empiece por olvidar las cosas viejas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si usted sigue conservando sus viejas amistades? ¿Usted se ha preguntado qué sucede si usted sigue en la misma dinámica de interacción con sus viejas amistades? ¿Qué va a suceder? La conclusión que yo saco es que pueden suceder dos cosas. O ellos se convierten a mí, o yo me convierto a ellos. Una de dos. ¿Cierto? Si ellos se empiezan a reunir conmigo en mi nuevo contexto, ¿qué es lo más seguro que va a suceder? Se van a convertir a mí. Si ellos se reúnen conmigo a hablar de mis nuevos temas de conversación, ¿qué es lo más lógico que suceda? Que ellos, ¿qué? Se conviertan a mí. ¿Cierto? Pero si es todo lo contrario, si voy a reunirme con los amigotes de antes en el terreno de ellos, aunque yo no esté haciendo lo mismo que ellos, pero me reúno en el campo de ellos, no los traigo a ellos a mi contexto, sino que me voy al contexto de ellos donde ya yo estuve. Ah, no, pero pastor, es que yo estoy, pero no hago lo mismo que ellos. Yo estoy ahí con ellos y tal, pero yo no hago lo mismo que ellos. Pero yo estoy en su terreno. ¿Sabe qué es lo más posible? Que al cabo de un tiempo, porque eso no se da de la noche a la mañana, sino con el tiempo, voy a terminar volviendo al sitio de donde ya Cristo me sacó. ¿Ve? Si yo me reúno con ellos, no a hablar de mis nuevos temas de conversación, sino que yo me reúno con ellos a hablar de lo que ellos hablan, al cabo de un tiempo, ¿qué va a suceder? Es que si yo me voy a reunir con los amigos del pasado, es para hablar de los temas que hoy son mi presente. ¿Cierto? No para hablar de aquellas cosas, porque las cosas viejas en mí pasaron. ¿Me sigue? Pero si yo sigo hablando de los temas que ellos hablan, voy a terminar convirtiéndome a ellos. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, ¿hacia dónde van a ser dirigidos? Hacia los deseos que antes tenía. Mis pensamientos van a ser direccionados hacia mi pasado. Y entonces empezamos a caminar en la cuerda floja. ¿Me caigo o no me caigo? En el Tigre y Tábara decían allá en Barranquilla. Ay, yo estoy ahí, pero yo no tomo. Todo el mundo está tomando, pero yo no. Vean, mejor dicho, ni una Coca-Cola porque eso hace daño. Pero yo estoy ahí. No los traigo a ellos a mi contexto, yo me voy al contexto de ellos, pero entonces, como yo ahora soy cristiano, no tomo. Ay, que yo estoy ahí con ellos, pero yo no digo las mismas vulgaridades, yo nada más estoy oyendo. Las barbaridades que ellos hablan, yo nada más estoy oyendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33.
el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia en Corinto. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. ¿Qué dice? No erréis. Las malas conversaciones que hace. ¿Lo entendió o se lo explico? Se lo explico en Samario. Loco, no te equivoques. Esas conversaciones corrompen, pudren, dañan. Eso le está diciendo, no te equivoques. Ay, no, es que yo estoy ahí, pero yo no digo las plevedades que ellos dicen. Yo me quedo oyendo, nada más. Yo ni participo, me quedo callado, estoy mudo. No te equivoques. Esas malas conversaciones van a ir dirigiendo tus pensamientos hacia tu pasado. Ay, que yo ni siquiera tuve pasado. Pues entonces vas a querer tenerlo. Tu mente se va a ir llenando de eso. Y la primera instrucción que nos da la epístola es: ceñid los lomos de vuestro Y esos son de los versículos facilitos de entender. Yo creo que un niño de 5 o 6 años, yo le digo a mi hijo, a mi hija, hijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y le aseguro que el pelado me entiende. Con más razón, todos los que estamos aquí sentados. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí es donde usted ve, ay, pero si ese niño lo criamos más sano, ¿pa' dónde? Eso ni televisión veía, y ahora mira lo más torcido que un clip. ¿De dónde habrá salido eso? Ay, si a él se le han enseñado buenas costumbres desde niño. Sí, hay buenas costumbres. Pero las malas conversaciones, ¿qué lograron? Corromper esas buenas costumbres. Entonces él nos dice, oye, pon tu mente en sujeción, ciñe los lomos de tu entendimiento, sujeta tus pensamientos a Cristo. Y ojo con los deseos que antes tenías, o sea, cuidado con tu pasado. Así que eso de que yo voy pero no hago, es como el que camina por la orillita del precipicio. Yo voy, me gusta, pero no me caigo. Pastor, le aseguro que todo el mundo estaba tomando menos yo. De pronto no se cae la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la 10ª vez. Pero si sigues, va a llegar el día. No sé si usted vio la noticia del hombre pájaro. Eso se tiraba de donde fuera. De un avión, de esto, y se tiraba, y se tiraba, y se tiraba, y se tiraba, y sigue tirándose hasta que llegó el día que se toteó. Oiga, se mató el hombre pájaro, ahora que no se resbale usted y yo. El consejo es que no te conformes a los deseos que antes tenía, a tu pasado, las conversaciones de antes, los lugares de antes, ay Dios, la música, el ambiente, van a llevar tu mente y tus pensamientos a ese pasado del que ya Cristo nos sacó. ¿Ve? Esas conversaciones, esos lugares, ese ambiente van a llevarnos poco a poco a los deseos que antes teníamos. Y déjeme decirle algo, eso no es cosa de juego. Yo de pronto se lo presento de una manera jocosa, pero eso no es cosa de juego. Y le voy a explicar por qué no es una cosa de juego, no es algo sencillo. Vamos a leer del versículo 17 al 19. ¿Por qué esto no es cosa de juego? Miremos sobre todo desde la parte final
del versículo 17, que es donde está la instrucción o la didáctica. Dice, conducíos, me siguen, ya lo están visualizando, la parte de abajo del versículo 17. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero no fuimos rescatados. Ahora nos dice con lo que no fuimos rescatados. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos sacados de ese pasado? Versículo 19, dígamelo usted. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, mire, lo que dice el versículo 17 es conducirse en temor. ¿Conducirse en temor qué es? Conducirse en temor es honrar a Dios con nuestra conducta. Pare de contar. Eso es andar en temor. Vivir una vida que honre a Dios. Ahora, ¿por qué le digo que esto es serio? Porque nosotros fuimos sacados de nuestro pasado, fuimos arrancados de allá a precio de sangre. Y no de cualquier sangre. Para sacarme a mí y para sacarte a ti de ese pasado, se derramó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Como para que yo esté jugando con el pasado. No. Para sacarme de allá, tuvo que sufrir, morir y derramar su sangre el unigénito Hijo de Dios. Como para que yo ande, me caigo, no me caigo, me caigo, no me caigo. Yo voy por la orillita, yo voy pero no hago, yo oigo pero no digo. No, porque de allá fuimos sacados. Y la única manera que hubiéramos podido ser sacados de ahí no fue con plata, no fue que el Señor se bajó de un billete grueso, fue que Jesús derramó su sangre. Fue que el sufrimiento tan terrible que Él vivió fue para sacarme de ahí, como para que yo esté jugando con eso. ¿Usted no le parece eso que no tiene? ¿Se da cuenta por qué no es una cosa ligera? Y entonces, ¿qué hago con los amigos del pasado? Porque esa es la pregunta. Ajá, pastor, ¿qué hago con los amigos del pasado? Tráelos a tu terreno y habla de tus temas, porque es la única forma que se conviertan a ti. Esos amigos con los que antes compartías ese tipo de vida, si quieren estar contigo, que sea en tu nuevo entorno, que sea en tu nuevo contexto. Si quieren hablar contigo, que sea de tus nuevos temas de conversación. Porque las conversaciones de antes corrompen las buenas costumbres. Tráelos a tu terreno y habla de tus temas, porque es la única forma de que ellos se conviertan a ti. Si tú no logras eso, terminarás tú convirtiéndote a ellos. Y la sangre que Jesús derramó por ti para sacarte de allá, ¿qué? ¿Qué pasó con eso? Mi hermano, y si no los puedes traer a tu contexto, y si la conversación no puede ser acerca de los temas de tu nueva vida, entonces mejor déjalos y apártate de ellos y que sigan en su disolución. Y el día que caigan en cuenta, tiéndeles la mano para traerlos a donde tú estás. Apártate de sus conversaciones. No los acompañes a esos lugares. Aunque no hagas nada, en tu mente
ganas o pierdes las batallas. Yo creo que la instrucción de la palabra ha sido clara en este momento. ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas un cambio en tu mente. Y hay varios enemigos en nuestra mente. En nuestra mente ganamos o perdemos la batalla. Amén. Yo quiero invitarles a pasar aquí al altar a aquellas personas que necesitan que Dios les ayude a tener control sobre su mente. Y le digo, yo el primero. Pedirle al Señor que tome control de nuestras mentes, que purifique nuestros pensamientos, que nos ayude a seleccionar, que nos ayude a ganar las batallas de nuestra mente. Nuestro pasado o lo traemos aquí o lo dejamos allá. Amén. Y vamos a pedirle al Señor, Padre del cielo, ¿qué haríamos, Señor, si no estuvieras tú, Señor? ¿Qué haríamos, Señor, si tú no hicieras la obra, Señor? Yo vengo delante de ti a presentar mi mente, Señor. Dios, muchas veces he querido agradarte y empiezan a llegar a mi mente recuerdos de un pasado, Señor, del cual tú me rescataste, del cual tú me sacaste, Señor. Y empiezan esos recuerdos a dar vueltas en mi mente y esos recuerdos terminan transformándose en deseos. Deseos que me alejan, Señor, del propósito que tú tienes con mi vida, Señor. A veces llegan simplemente informaciones, conversaciones, imágenes, y yo encuentro que tu palabra me dice: ciñe los lomos de tu entendimiento, sujeta tu entendimiento, sujeta tu mente. Y eso quiero hacer, Señor, en esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes, porque solo no puedo. Separado de ti, nada podría hacer, Señor. Separado de ti, Señor, es imposible lograrlo, Señor. Solamente tú puedes hacer esa obra transformadora en mi vida, Señor. Padre, gracias porque con tu sangre preciosa tú me rescataste del fango, Señor. Y hoy puedo hablar a ese pasado y decirle: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque Jesús clavó en la cruz del Calvario el acta de decretos que había en mi contra. Ahora yo no quiero volver sobre ese pasado, Señor. No quiero recrearme en mis pensamientos, acariciando ideas de un pasado y deseos de un pasado que no me hizo sino daño y pérdida. Gracias, Señor, porque tú, con tu sangre preciosa, me rescataste de ahí, Señor. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados, sé mi Señor, mi Salvador.
Señor, yo sé que tú me vas a perfeccionar, Señor. Tú me afirmarás, me fortalecerás, Señor. Me establecerás, Señor Jesús. Pero yo quiero entregarte mis pensamientos a ti, Señor. Y yo te pido, Jesús, sé Señor de mis pensamientos. Tómate mi mente para ti, Señor. Padre, yo quiero que mi mente, mi corazón esté lleno de ti, Señor. Pon tus palabras en mi corazón, Señor Jesús, para que mi boca y mi conducta, Señor, sean dirigidas, sean determinadas, Señor, por esos pensamientos, Jesús. Ayúdame, Señor, a dejar atrás todas las cosas que no me servían, Señor. Aquel pasado que me llevó a tanta pérdida, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Oh, cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a ser. Quiero servirte, Señor. Quiero serte fiel en toda mi manera de vivir, Señor. Para serte fiel en mi manera de vivir, debo serte fiel en mi manera de pensar, Señor. Gracias, bendito Dios.
Yo presento tu iglesia, Jesús, tu preciosa iglesia, Señor, la cual amaste desde un principio, Señor. Yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, tu preciosa iglesia, Señor. Tus hijos aquí reunidos, estamos diciéndote, Señor, clamamos por tu bendición. Clamamos, Señor, por tu espíritu sobre nuestras vidas. Queremos ver los cielos abiertos, Señor. Dile, Padre, quiero ver los cielos abiertos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre todo lo que emprendo, Señor. Quiero ver los cielos abiertos y quiero ver descender tu bendición, Señor, sobre mi vida. Ayúdame, Señor, dirígeme, guía cada uno de mis pasos por tu senda, Señor. Corrige lo que se ha torcido, Señor. Endereza lo que se ha dañado, Señor. Y ayúdame para vivir una vida, Señor, como tú deseas que yo la viva, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.